Fórmula Loca presenta. Leo este comunicado tal cual. El comunicado de la Suprema Corte difundido ayer dice: el Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió 2 recursos de revisión en materia de seguridad nacional previstos en la Ley General de Transparencia sobre los contratos para la adquisición de vacunas contra el virus del SARS-CoV-2 y los comprobantes de pago respectivos. En el primero de ellos resolvió que la divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional. Repito, Suprema Corte de Justicia sobre los contratos para adquirir vacunas de COVID. Resuelve la Suprema Corte que la divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país. Por este motivo, la información debe ser clasificada como reservada por un periodo de 5 años, sin que ello impida divulgar una versión pública en la que se pueda apreciar aquellos aspectos que no fueron materia de la reserva o constituyan información confidencial. Paréntesis, pues ahí sí, adivina o a saber. ¿Cuál es la parte que se puede? Dice, ¿no? En el segundo, sobre los comprobantes de pago, la Corte determinó que los comprobantes deben ser clasificados como información reservada por un periodo de 5 años, pues su divulgación puede poner en riesgo la seguridad nacional, por la misma razón precisada en el párrafo anterior. Seguridad nacional. El monto de los contratos de compra de vacunas. Seguridad nacional. Mira, yo debo confesar, si no seguí la discusión en el INAI, que es precisamente la instancia que al inicio toma estas determinaciones. Yo no entiendo, Ciro, de verdad, no comprendo si dieron conferencias de prensa cada 8 días, si muy continuamente el canciller Marcelo Ebrard, el entonces secretario de Hacienda Arturo Herrera, aquí, incluso en la entrevista, puntualmente dijeron cuánto se invirtió, cuántas compraron, dónde las compraron, cuándo las trajeron, etcétera. De ahí, ¿qué pasa si se sabe cuánto se gasta a que un contrato de vacunas sea un asunto de seguridad? Yo así no entiendo la Corte. No entiendo la Corte en esa circunstancia, ¿no? Ahora, Mexicanos contra la Corrupción, sino a través de una plataforma que se llama Vigila la Pandemia, tiene un trabajo muy interesante que dice lo siguiente: COVID-19, 7 gobiernos, es de abril, ojo, es de abril del año pasado. Hace un año. Es de hace un año. COVID-19, 7 gobiernos rechazan desclasificar contratos para vacunas por más de 3.747 millones de pesos. Gobiernos de 7 países de América Latina pagan por lo menos eso, pero se niegan a proporcionar acceso a los contratos o suministrar información sobre las condiciones de contratación con las empresas farmacéuticas. Surge de una iniciativa entre medios y ONGs, está Colombia, Ecuador, México, Perú, Panamá, Venezuela y Argentina, y ahí, si uno revisa este trabajo, por supuesto que México es de los que más invierte, si no es que el país que más invierte, pero que no da ningún detalle de los contratos. Y se vuelve un asunto medio extraño el tratar de entender por qué no. Que ahora es seguridad nacional. ¿Qué opinas de esta votación de la Suprema Corte, esta resolución de la Suprema Corte de ayer, donde resuelve que es materia de seguridad nacional la información sobre la compra de vacunas y los comprobantes de pago de vacunas contra el COVID? María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, gusto en saludarte, buen día. ¿Qué opinas, María Amparo? Muy buenos días, Ciro. Hola, Manuel, ¿cómo están? Buen día, María Amparo. Pues mira, Ciro, Manuel, para mí es más bien la crónica de un fallo anunciado por parte de la Corte, y no lo digo únicamente porque la semana pasada pues tuvimos otra referencia, diste la clasificación baja en la... A ver, vamos a tener que volverte a marcar, María Amparo, porque no se escucha. Cola loca, pegamento de locura. Cómpralo hoy mismo. No se escucha bien. No se entiende absolutamente nada, ¿no? Vamos a intentar que se limpie la comunicación. Y bueno, vamos a regresar al tema, Ciro, cuando hablábamos de el antes, que dice en el gobierno de la Ciudad de México, dice Luis Estrada, te faltó Encinas.
en el conteo de los que sí son, supongo, ¿no? Pero Cuates cercanos, Encinas formó parte del sexenio de ¿no? López. La última parte, ¿no? Del periodo del presidente López Obrador. Y bueno, no es digamos, muy diferente a otros estados. Curiosamente, el jefe de la policía pues no está en el templete ahí en la conferencia del Palacio Nacional. A ver, te escuchamos de nuevo, María Amparo. Nos decías que era la crónica anunciada de qué. La crónica de una resolución anunciada, lo de la Corte, y que no lo decía únicamente porque la semana pasada, como bien lo reportaron ustedes, tuvimos otro revés en transparencia, que fue la clasificación del personal de la Fiscalía General de la República, los que laboran ahí, sino porque desde que iniciamos la investigación sobre las vacunas en 2021 y muchas otras investigaciones, tuvimos negativa tras negativa sobre la información de los contratos, y porque creo que la tónica en este sexenio, lo podemos comprobar, Ciro Manuel, ha sido la opacidad. Creo que tiene una base legal y una base política esta decisión. La base legal es la presidencia, el Ejecutivo, a través de la Consejería Jurídica, tiene el derecho de promover recursos, están previstos en la Ley de Seguridad Nacional, que permiten a los propios ministros asumir, por decirlo de alguna manera, las funciones del INAI. Y cuando digo asumir las funciones del INAI, quiere decir modificar en definitiva las resoluciones del instituto. Y la política es, bueno, ya lo dije, es que en este gobierno pues hay una buena dosis de retroceso en la transparencia, que es la base de... Pero aquí es la Corte, María Amparo. Aquí es la Suprema Corte de Justicia. Pues sí, es la Suprema Corte de Justicia, lo hizo, como te dije la semana pasada. Se puede apoyar en este artículo de nuestra Constitución, en donde se dice que el Ejecutivo puede pedir un recurso para que no se dé a conocer ciertas cosas. Ahora, aquí argumentan seguridad nacional. Te digo algo peor, ya se han divulgado, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya había divulgado la información que ellos consideran que podemos conocer los ciudadanos, pero lo peor es que la información que hoy clasifica la Suprema Corte está clasificada, te diría, en todos los blancos. Es el precio, es el pago, es el costo, son los derechos de terminación de contrato, la exclusión de responsabilidad, y te diría dos cosas gravísimas. También está clasificada la facturación, que no se entiende por qué, y la conducta fraudulenta intencional. Así que todo está clasificado. Es cierto, como dijo Manuel, que no es una cosa privativa de México. Lo hicieron estos países que tú mencionas, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, Venezuela. Hay de todo, hay unos más democráticos, otros menos, pero en el ranking sí destaca México, porque de lejos es el país que más recursos proyectó Erogat hasta ese momento, 1.660 millones de dólares, o sea, 33,000 millones de pesos, y ya en un muy lejano lugar venía Colombia con 497, o sea, una tercera parte. Entonces, pues sí estamos en una cuestión de opacidad. A mí, perdón, Ciro, pero no me sorprende el fallo de la Corte. Sabemos los vasos comunicantes entre la Corte y el Poder Ejecutivo, y pues bueno, la primera resolución para reservar la información fue tomada por el gobierno mexicano, a pesar de que el presidente nos dijo en la mañanera que todo sería transparente. Lo que es más, cito textualmente, total transparencia, se nos ha negado por las unidades de transparencia de la Secretaría de Relaciones y de la Secretaría de Salud. Bueno. Y bueno, pues esperaremos al año 25, cuando ya no esté el actual gobierno, para saber qué es lo que pasó. Un caso más de opacidad, y en esta ocasión votado por la Suprema Corte. La Suprema. Pues ¿Y cuál es la consecuencia de esto, Ciro? Sí. Es la imposibilidad de detectar las irregularidades en las compras, pues el ejercicio discrecional de los recursos, el análisis de a qué población se iba a beneficiar, por qué antes y por qué después, y hasta el uso electoral de la vacunación, que desde luego
lo tuvimos, y pues la imposibilidad de abrir un debate público y de informar a la población. O sea que sí es rendición de cuentas, es sin información. duda. O sea, estamos en un muchas proceso gracias de transparencia. Muchas gracias, María Amparo. Gracias. Buen día. Con la Loca presentó